Get the shit out of your mouth. Tell me what you want. Do you have any jumbo kilo? Damn barbarians. 我被弄中了，哎，没家都开打了，我家呢被去开了。 Saludos, así anda el mundo. Gran Torino o el patriotismo constitucional, dirigida por Clint Eastwood y el guión es de Nick Schenk, es una de Warner Brothers del 2008. Aquellos que como yo creíamos que el cine ya había dicho su última palabra sobre la responsabilidad paterna con películas como One Million Baby o Challenging, nos hemos llevado una sorpresa con el más reciente guión y la gran película Gran Torino, película magistral de hondo contenido humano y político. El argumento de esta película es bastante escueto. Walt Kowalski, interpretado por Clint Eastwood, quien también, como digo, es el director de la película, un jubilado de la industria automovilística, héroe de la Guerra de Corea, recién enviudado, se ve alejado emocionalmente de sus dos hijos y nietos, quienes quieren que el gruñón Walt se mude a un hogar de ancianos, dejando su casa y estilo de vida. Simultáneamente, Clay ve cómo su vecindario de clase media de la suburbia de Detroit se transforma física y culturalmente por la llegada de inmigrantes asiáticos, fruto de las guerras intervencionistas, precisamente como la de Corea y la de Vietnam. El prejuicio étnico de Kowalski cuando explota cuando Zhao Bang, presionado por una pandilla de asiáticos para que se someta a un rito de iniciación, cuando Zhao es sorprendido intentando robar el impecablemente bien conservado automóvil Gran Torino modelo 1972 de Kowalski. Para salvar el honor de la familia, el joven Zhao debe servir involuntariamente a Kowalski por una semana. Este es el trato. La película entonces desarrolla la transformación de este personaje, el propio Eastwood, como hemos referido, quien poco a poco va asumiendo la función parental del adolescente asiático, protegiendo a la familia de este contra la pandilla de asiáticos que la hostiga y convirtiéndose él mismo en objeto de la venganza de la pandilla. De todas las líneas temáticas que están presentes en este magistral film, solo queremos fijarnos en la repetida función doblemente parental y política y en el patriotismo constitucional. Se trata de una película de blancos norteamericanos para blancos norteamericanos. No estamos ante el típico film para hacer buenos a los inmigrantes mediante el acomodo razonable a las instituciones culturales y al American Way of Life. Es por el contrario un llamado urgente a que estos asuman sus responsabilidades históricas por sus decisiones políticas de repercusiones globales. La guerra de Corea, la de Vietnam y otras que se sugieren al principio de la película, con la presencia de pandillas hispanas en Detroit, como pueden ser la de México y la hispanoamericana, guerra esta última que involucra el destino histórico de nuestro país, Puerto Rico. Tal vez por ello, los dos puntos focales de la película son sostenidos por sendos diálogos entre Walt y la jovencita Sue Lord, interpretada por Annie Hare. Cuando Walt le pregunta qué hacen ellos en América, y ésta le contesta, y cito: "Nos trajeron ustedes mismos al invadir Vietnam".
Cierro la cita. El segundo, cuando la misma jovencita le expresa a Walt que su hermano, el adolescente Tao, no ha conocido a un padre que le sirva de modelo y que ella le agradece a nombre de la familia dicha función frente al joven Tao. Walt representa así otra forma de iniciación para el adolescente, la que le constituye como sujeto de cultura mediante su ingreso en el mundo del trabajo y en el mundo de la palabra. De talante decididamente antideconstruccionista, Walt, y esta es la tesis esencial del film, según nuestra humilde opinión, Walt, interpretado, vuelvo y digo, por Eastwood, tratará de sacar vida de la muerte, no muerte de la vida, como ocurre en películas recientes como The Reader. Sus más apreciados tesoros, su medalla por actos heroicos en Corea y su gran Torino, son los legados de este anciano norteamericano que él quiere, pero no sabe a quién heredar. A sus hijos y nietos, igualmente blancos norteamericanos, no será. Se trata de vínculos corrompidos por un mundo postindustrial en el que Walt ya no se reconoce. A los inmigrantes tan diferentes, quiero decir, culturalmente, sí será. Porque la sucesión en este caso representaría un lavado de la culpa histórica norteamericana por el desbaratamiento de muchos sistemas culturales mediante la histórica agresión armada. Y segundo, porque es en estas nuevas demografías de inmigrantes que el anciano y ya enfermo Walt ve la posibilidad de una nueva América basada en un patriotismo constitucional. Hablemos un poco de este tema, de esta categoría de patriotismo constitucional. Originado por Habermas en el contexto del diálogo con Joseph Ratzinger, confiérase Habermas Fundamentos Prepolíticos del Estado Democrático de Derecho. En Habermas-Ratzinger, el libro se titula Entre razón y religión. Yo lo leí por el Fondo de Cultura Económica 2008 y la ficha completa la voy a dejar en las notas para los amigos y amigas que deseen verlas. El concepto de patriotismo constitucional indica un estado de justicia generalizado basado en ciertos derechos consagrados en la Constitución, no solo en su contenido abstracto, sino sobre todo en su significado concreto dentro del contexto histórico de los países. El patriotismo constitucional, además, se basa en una indignación moral, como todas, la que provocan las violaciones masivas de los derechos humanos. Esto supone que entre los miembros de una sociedad política solamente puede darse una solidaridad, aunque ésta pueda parecer solo teórica, cuando los principios de justicia van sobre los principios de lealtades de sangre del tipo propuesto en el tradicional nacionalismo cultural. Quedan atrás entonces dichos atavismos nacionalistas, como queda atrás también el mito prepolítico del pueblo como comunidad natural de lengua y de cultura. Se trata entonces de la articulación de una nueva república abierta y plural ante diversas formas de mezcla étnica y cultural, leal, eso sí, y fundamentalmente a un texto constitucional y a su cuerpo básico de derechos comunes. Y no es por mera coincidencia que los valores cristianos en el argumento de la película surjan en el contexto de la reflexión sobre el antedicho patriotismo constitucional. Patriotismo constitucional que, como mencionamos, surge a su vez en el marco del ya mencionado diálogo Habermas-Ratzinger, entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y que
el guionista del film, Nick Schenk, parecería haber leído con atención y fervor. En efecto, los valores cristianos se abren paso en el argumento por la mediación del personaje del padre Janovich, interpretado por Christopher Carley, quien se ha acercado al drama íntimo de Walt, a su terrible culpa por los crímenes suyos personales cometidos en guerra. El padre, el sacerdote, es, en efecto, el único reducto ante el cual el cansado Walt puede purificar su conciencia para la muerte mediante el acto confesional. Los valores cristianos operan la función de un tercero en el desbarajuste social y cultural de la vida de este excelentemente bien representado personaje principal. La propuesta política de esta extraordinaria de esta extraordinaria película, Estados Unidos se enfrenta a un nuevo patriotismo constitucional, arrostrando los riesgos, responsabilidades, deberes y derechos de dicho nuevo encuadre y de lo que dicho nuevo encuadre representa para el orden sucesoral de la cultura dominante. Y es que para nosotros es imposible hablar de dicha propuesta sin comentar la indiscreción de contar parte del final de la película. El Gran Torino será legado testamentariamente a Tao, mientras que la casa principal, bien del caudal relicto, será legado a la Iglesia Católica, representada por el padre Janovich. Y aquí los apellidos dicen mucho de la propuesta sumergida en esta película. En cada uno de esos apellidos, Janovich, Kolaski, Lord, se indica una oleada de inmigrantes polacos, asiáticos, italianos, latinos, aclarándose de este modo el carácter siempre cambiante, siempre abierto y sumativo de la sociedad norteamericana. Por eso, a la pregunta de si es posible una nueva república virtuosa basada en la justicia cristalizada en un cuerpo de derechos constitucionales comunes, una América basada en el amor a la libertad y a las instituciones que la sostienen, y no en la simple homogeneidad nacional o cultural. Un nuevo ideal de vivere libero. Gran Torino responde que sí es posible. No solo que es posible, sino que incluso ya está aquí. Así, si Norteamérica, en la que por mi cuenta y riesgo incluyo a Canadá, a Alemania, a España, a Francia, como otros de los estados que enfrentan igual tesitura histórica, si Norteamérica, decimos, quiere algún día vivir en paz consigo misma, deberá no solo aceptar el hecho de que la república ya no puede basarse en la homogeneidad cultural de raíz anglo, sino en el compromiso con una nueva estimativa post-étnica y post-nacional, una ética del deber basada en un cuerpo de derechos constitucionales comunes que garanticen las instituciones sobre las que se sostiene la libertad común. Metáfora de procesos políticos complejos que han conducido al planteo de un neopatriotismo, Gran Torino añade al valor de su propuesta política la puntualidad con que su argumento se sitúa a favor de la responsabilidad parental de la gente menuda, como usted y como yo. La del modelaje simbólico constitutivo de la indefectible función del Padre. Muerte necesaria para que de ella pueda salir la vida, como en la metáfora del grano de trigo.
la vida del Hijo y su constitución como sujeto está predicada en la necesaria desaparición del Padre, paradójicamente, cuya posición simbólica es lo que se hereda como un objeto inestimable, invisible, que sostiene la cultura. Sostenerse de ese hilo invisible de la transmisión en ese lazo indeconstruible es acaso el único alimento de una vida en espera de la muerte, pero que mientras tanto puede ser gozo y esperanza. Un padre, sí, pero uno que está o debería estar dispuesto incluso a morir, real o simbólicamente, para que nunca llegue a desaparecer de este agobiado mundo la no siempre fácil, más bien difícil, sucesión. Y así anda el mundo. Muchas gracias por su escucha.